Nuevas Crónicas es un viaje transmedia. No es ni un podcast, ni un audiolibro, ni un radioteatro. Definitivamente tiene un poco de cada uno. Soy Agustina Springer y quiero llevarte con mi voz hacia el viaje y la experiencia de alguien más. Un avión aterriza. El presente es perpetuo. Los montes son de hueso y son de nieve. Están aquí desde el principio. El viento acaba de nacer sin edad, como la luz y como el polvo, molino de sonidos. El bazar tornasolea timbres, motores, radios, el trote pétreo de los asnos, opacos cantos y quejas. Enredados entre las barbas de los comerciantes, alto fulgor a martillazos esculpido. En los claros de silencio estallan los gritos de los niños. Príncipes en harapos, a la orilla del río atormentado, rezan, orinan, meditan. Afganistán es un país en guerra. Es la nación del fundamentalismo islámico, de los talibanes, del terrorismo y de la yihad. En fin, un estado fallido y vedado para los extranjeros, a menos que quieran terminar con la cabeza cortada. Pero hay un avión que aterriza y yo estoy en él. Entonces, la imagen se congela. Meses atrás, en Venecia, había conocido al primer afgano en mi vida, Yusuf. Trabajaba como chef en el restaurante Orient Experience. Se había escapado por la guerra y había peregrinado por el mundo hasta terminar como mendigo en una estación de trenes italiana. Allí se encontró con Ahmad, un compatriota que tenía su propio local de comidas, que le ofreció empleo y le salvó la vida. Yusuf me dijo: «Hoy estoy bien», que no es lo mismo que estar feliz. Mi mujer y mis 2 hijas viven en Kabul y las extraño muchísimo. A lo que yo respondí: «Me gustaría conocer Afganistán. ¿Crees que es posible?» «No», me respondió, «no vayas por nada. Es demasiado peligroso». Mi segundo contacto con la realidad afgana ocurrió en Macedonia del Norte. Radko, un médico que no paraba de fumar, me había levantado a dedo y comenzamos a charlar sobre mi recorrido. Vale aclarar que desde que comencé el viaje, Afganistán era la palabra prohibida. El tabú era la manzana tentadora. Y por un lado, es imposible negar su triste realidad, las bombas, los escombros, la posibilidad siempre latente de la muerte. Y por otro lado, tampoco podía engañarme a mí mismo. Me daba miedo, pero era eso lo que me atraía. ¿No querías ser periodista? ¿No querías comprender al ser humano? Y bueno, qué mejor que hacerlo en el infierno. Entonces, cuando mencioné el nombre maldito, Radko apagó su cigarrillo en el tapizado, me miró a los ojos y me preguntó: «¿Estás loco?» Mi hijo es experto en informática. Se anotó para ir allí con la misión de la OTAN. Le pagaron muy bien, pero no pudo salir de la base militar. Vio morir a muchísimos soldados. Ni lo pienses. Y así, las señales negativas se sumaban. No hace falta, no te arriesgues. Pero el deseo, incluso irritado por esos consejos adversos, se mantenía. A veces así funciona: mientras más te dicen que no podés, más ganas te dan de hacerlo. Tampoco quería ser un mártir, pero las dudas me asaltaban. ¿Sería realmente tan terrible? ¿No estarían exagerando? Bueno, en todo caso, aún viajaba por los Balcanes y para Afganistán faltaban muchísimos kilómetros. No era un dilema urgente. Además, existía otro obstáculo: la visa. En todo viaje largo, y particularmente en regiones que nos resultan ajenas, las fronteras son siempre un gran problema. En algunos países el ingreso es muy simple, pero en otros lo hacen mucho más complicado. El caso de Afganistán es particular porque al estar en guerra, todo es engorroso.
Lo que yo había averiguado por internet era lo siguiente. Los argentinos pueden entrar solo si gestionan previamente su ingreso en una embajada afgana. Para eso deben contar sí o sí con una carta de invitación de un local. Carta de invitación. Para un viajero no existe un sonido tan repulsivo como ese. Las cancillerías y embajadas que la piden saben que el término genera confusión. Incluso pareciera ser ese el objetivo, desalentar la llegada de turistas con ambigüedades y trabas burocráticas. Porque, a ver, ¿quién debe escribir esas cartas? ¿Un amigo? ¿O debería ser un funcionario público? ¿En papel, a mano o en computadora, certificada por un escribano? ¿Qué debe decir? ¿A quien corresponda invito a mi amigo Fernando? ¿O a las autoridades por la presente solicito tengan a bien? No, nadie lo sabe realmente, pero si quería caminar algún día por las calles de Kabul, necesitaba de alguien que me solucionara todas esas dudas. Entonces, en mayo, mientras estaba en Turquía, empecé a escribir en foros de internet afganos. Averiguar no costaba nada. Una parte de mí quería ir, la otra obviamente se resistía. Pero lo primero que me sorprendió fue la disposición y voluntad de los usuarios. Me respondían al instante. Me pasaban sus teléfonos, se comprometían a preguntar por mi caso. Y todos me decían, vení, no tengas miedo, te quedás en mi casa, yo te alojo. Y esos eran los primeros indicios positivos, y además contaban con un aliciente que los volvía más robustos. Provenían de locales, de los propios afganos. Ellos me alentaban a que los visitara. No creas todo lo que dice la televisión, te mostraremos la verdadera cara. Pero más allá de las buenas intenciones, conseguir la carta no era nada fácil. Ni siquiera sabía en qué fecha llegaría y eso complicaba aún más la logística. Tras varios días de intentos, los amigos virtuales del foro me trajeron malas noticias. Al parecer, se necesitaba que la invitación estuviese certificada por un organismo público y ellos no tenían forma de obtenerla. Imagínense que toda esa burocracia me desalentaba. Pero lo cierto es que en ese momento la potencial visita a Afganistán todavía ocupaba el último lugar en mi lista de prioridades. Yo me encontraba en Turquía, disfrutaba de Medio Oriente y ya me imaginaba las mezquitas de Irán. En el caso de que pudiese arribar a Kabul, solo sería después de unos cuantos meses, y si no se podía, tampoco era tan grave. Hasta que conocí a Laura. Laura es una mochilera colombiana a quien encontré en un camping en Olimpos una noche de guitarras en la costa turca. Recorría sola el mundo desde hacía 9 meses y soñaba con conocer la misteriosa nación afgana, pero no se animaba a ir sola. Sí o sí quería compañía masculina y no había conocido a nadie que se prestase a seguirle el juego. Entonces me presenté. Hola Laura, soy Fernando. Tras compartirnos todo el conocimiento que poseíamos, llegamos a la conclusión de que haríamos el esfuerzo. Probar no costaba nada y estábamos envalentonados. Había que conseguir una carta de invitación, eso era lo más importante. Si lo lográbamos, entonces dependería solamente de nosotros. Los viajeros que andan con sus mochilas a cuestas durante un tiempo extenso, a merced de los vientos y los azares, saben que las compañías son fugaces y suelen obedecer solo a las coincidencias. Uno se encuentra con otro caminante, disfruta la jornada, agradece, se despide y sabe que tal vez nunca volverá a verlo. O sí, si la suerte lo permite y sus caminos se cruzan de nuevo en otro hostel, otra ciudad u otra primavera. Pero lo cierto es que tras unos días juntos con Laura nos separamos después de agendar nuestros contactos. Si sabes de algo nuevo, por favor avísame. Y entonces, el inesperado mensaje llegó en Georgia, a fines de junio. Conseguí a alguien que nos puede redactar la carta. Es un empresario afgano que vive en Dubái y tiene muy buenos contactos con la embajada de Uzbekistán. Ahora el dilema tomaba cuerpo. Dejaba de ser una pregunta retórica, un planteo inconsistente, un interrogante lanzado al aire. Si pudieras ir a Afganistán, ¿irías?
Vamos para adelante. ¿Te parece encontrarnos para charlarlo?, le respondí. Tras analizar puntos equidistantes, llegamos a un acuerdo. Nos vemos la semana que viene en Mestia, el Cáucaso georgiano. Al otro jueves, la situación era la siguiente. Un argentino y una colombiana, atraídos por un proyecto del que todos se asustaban, discutían alternativas de viaje, costos y posibles trayectos en una cabaña de madera con mapas, papel y lápiz en mano mientras afuera caía un diluvio de proporciones bíblicas. El empresario me dijo que hará el intento de conseguir la carta, avisó ella. ¿Y cuánto tardaría? Probablemente un mes, tal vez un poco más. ¿Vos querés ir definitivamente?, le pregunté para cerciorarme de sus ganas y entusiasmo. Quiero forzar la situación hasta que tengamos que decidir. ¿Y vos? Tengo muchas ganas, pero tampoco estoy seguro. Afganistán aparecía cada vez más cercano en el horizonte geográfico y logístico. Existía la chance real de conseguir la bendita carta, pero como mínimo sucedería en 30 días. Laura y yo volvimos a separarnos. Ella quería conocer Asia Central y consiguió un pasaje de avión muy barato de Tiflis a Bishkek, capital de Kirguistán. En mi caso, debí repensar todo el itinerario. La llave de ingreso a la tierra prohibida parecía estar esperándonos en la embajada afgana de Tashkent, capital uzbeca, según había explicado el empresario que nos guiaba entre las marismas de la burocracia. Allí trabaja un gran amigo. ¿Qué significaba esto en términos prácticos? Bueno, que si finalmente la invitación se materializaba, deberíamos presentarnos allí para obtener nuestros correspondientes visados. Y eso podía suceder en un mes. O sea, no te alejes mucho de la zona, Fernando, que tal vez de un día para otro te avisan que todo marcha bien y tenés que ir a buscar los papeles a Uzbekistán. Desmenucemos el término obtener un visado. Cuando uno quiere entrar a un país nuevo, necesita que le sellen el pasaporte. Algunos países lo estampan al ingreso, pero para otros se debe conseguir un sello previo. Afganistán forma parte del segundo grupo. Si uno llega al aeropuerto de Kabul y no tiene la estampita necesaria, debería tomarse el avión de vuelta. Acceso denegado. Si ya la obtuvo, en cambio, la mostrará y se le abrirán las puertas. Para obtenerla debíamos ir a Uzbekistán y en la embajada afgana analizarían nuestra carta. Y si todo marchaba bien, nos proveerían de la anhelada clave. Entonces, de cara a esa posibilidad, cambié por enésima vez mi rumbo. La idea original era llegar a Irán tras recorrer el Cáucaso, pero todos me habían hablado tan bien de la nación persa que no quería conocerla apurado. La chance de tener que marcharme raudo porque una visa me esperaba en Uzbekistán no me convencía del todo. Por eso enfilé rumbo a Rusia. En el caso de recibir la esperada alerta desde Tashkent, no me quedaba muy lejos. Y Laura volvió a escribirme a principios de julio. Tenemos la carta. Yo, luego de haber viajado por Chechenia y Daguestán, transpiraba el calor insoportable de las estepas kazajas y me tomó de sorpresa, pero más me sorprendí con lo que vino luego. Tuve unos problemas familiares y me tengo que volver. Tu nombre está en la solicitud y tenés un mes para gestionarla en Uzbekistán, pero vas a ir solo. Un empresario afgano, con el que jamás hablé, y una amiga colombiana a quien no sé si volveré a ver y que se bajaba a último momento de la travesía, habían obrado el milagro. Mi nombre y un número de trámite aguardaban en una computadora de un sótano en la embajada afgana de Tashkent. Que ese archivo dejase atrás la virtualidad y se convirtiese en una experiencia solo dependía de mí. Casi un mes después, decidido y ya en la capital uzbeca, bajé del metro, erguí el pecho y ante mis ojos se apareció la codiciada bandera verde, roja y negra de la representación diplomática de Afganistán. Laura había enviado a mi casilla de correo electrónico la carta que también estaba en la embajada. Según mentía la misiva, ambos estábamos en misión de negocios.
Yo la leí por arriba. Hasta hoy pienso que fue el último intento de boicotear mi propia idea, como un mecanismo de defensa corporal antes de tomar una decisión arriesgada. Si uno va a gestionar un visado con datos falsos, debe conocer de memoria su discurso, pero yo no recordaba siquiera el nombre de quien me estaba invitando. Equipado de fe y de miedo, entré al edificio. Para ingresar a la embajada, completamente vallada por fuera y con una garita de guardia en la puerta, dejé el celular y un agente palpó mi cuerpo. La seguridad era máxima. La sección de visados se ubicaba en el piso subterráneo. Un empleado esperaba detrás de un mostrador. En las paredes colgaban diversos cuadros con paisajes afganos y un enorme cartel con la foto de un avión despegando. Kam Air. Volamos desde Tashkent a Kabul. Otro hombre, vestido con una túnica marrón, aguardaba también en la sala de espera. Entonces, extrañado por el inusual ingreso de un extranjero, el funcionario rompió el silencio, como siempre en inglés. ¿Qué busca, señor? Vengo por mi visa. Tengo el número de trámite 1003, respondí con voz gruesa. Varios meses de incertidumbre se resolvían en este momento. Entonces, el hombre se sentó frente a su computadora y tras observar la pantalla con atención durante varios minutos, me miró y me interrogó. ¿Qué tipos de negocios hará usted en Kabul? Y yo, vestido con un jean gastado, que era el único que tenía, una remera sin planchar y unas zapatillas de suela despegada. Mis chances de pasar por un empresario de la construcción o un ingeniero de minas se contaban entre ínfimas y nulas. Encima argentino, una nacionalidad extraña, y no tenía pensada ninguna respuesta. ¡Qué picardía! Tan cerca y dejarlo escapar por no haber planeado una coartada. ¿Por qué no me compré una buena camisa?, pensé. Y en cuestión de microsegundos, millones de respuestas se chocaron en mi cabeza hasta que del revuelo eléctrico de neuronas emergió a mis labios la única que consideré válida: la sinceridad. Mire, señor, la verdad es que no soy un hombre de negocios, soy un turista. Viajo hace 6 meses y mi sueño es conocer Afganistán. Esta fue la única carta de invitación que pude conseguir. Si a usted le parece que sirve, bien. Si no, no hay problema. Y le sostuve la mirada mientras hablaba, y si hubiese sabido llorar, lo habría hecho. El hombre me observó de arriba a abajo y se quedó callado unos segundos. Luego habló. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Espere aquí sentado. Mientras aguardaba, ansioso pero ya sin ningún peso en la espalda, el otro afgano que esperaba en la sala comenzó a hablar por teléfono en darí, uno de los idiomas locales. Al terminar la charla, fue a avisarle algo al empleado y le otorgó el celular. Entonces comenzaron a observar fotos. Charlaban, pero yo no entendía nada hasta que logré divisar una de las imágenes. Se veía gente que lloraba, una inmensa columna de humo y policías. No parecía una buena señal. Recién hubo un atentado en el centro de Kabul, cerca del zoológico. Parece que explotó un coche bomba y hay varios muertos. Yo esperaba mi visa para ir justamente a ese lugar. El miedo me invadió. Pero no te preocupes, solo hay que saber cuidarse. Lamentablemente, ya estamos acostumbrados. Me sentía aturdido, confundido y nervioso, pero extrañamente enérgico. Definitivamente, si mi carta era aceptada, llegaría al centro de la escena, a uno de los principales teatros dramáticos del mundo. ¿Vería de cerca cómo era la guerra? ¿Cuán seguro estaba de que eso era lo que yo quería? Si uno desea visitar regiones conflictivas, ya sea como periodista, médico, turista o miembro de una ONG, el consejo número 1 es el siguiente: informarse a cada momento. Todos los días leer las noticias, estar al tanto de lo que sucede, no distraerse. En regiones tan volátiles, la situación puede cambiar en cuestión de segundos. El miércoles a la mañana uno lee en los diarios que todo está bien, que el ambiente está calmo y ambos bandos se aprestan a una tregua.
Y esa misma noche explota una bomba y el jueves los titulares anuncian que se reinició la guerra. Desde hacía meses que me actualizaba todos los días con las noticias afganas y la atmósfera parecía tranquila. Sin embargo, el día que me disponía a sacar la visa, un atentado hacía estallar en pedazos la aparente calma. Se hablaba de 14 muertos y 145 heridos, la mayoría civiles. Y no era en un pueblito del interior, era en pleno centro de Kabul, pero la suerte ya estaba echada. El reloj marcaba las 11:30 de la mañana. Era el 7 de agosto de 2019, y de la boca del funcionario salieron las palabras esperadas. Tu carta fue aceptada. Te daremos la visa. Acá tenés el cuadro de precios. Para los argentinos sale $131. Volvé en 2 horas con el dinero. Cuando regresé al hostel, a la tarde, un hormigueo recorría mi cuerpo. Abría el pasaporte y no lo creía. Un sello lila ocupaba toda una página con el escudo afgano y 2 fechas escritas a mano. 7 de agosto, 7 de septiembre. Válido por 1 mes. Al llegar a mi habitación, prendí la computadora y escribí en el buscador Cam Air, Tashkent, Kabul. Un pasajero. Adulto. Ninguna solicitud especial. Buscar próximos vuelos. 2 fechas aparecieron disponibles. El 8 y 15 de agosto. Se me detuvo el mundo por un instante. Es mañana. Esa noche tomé varios vasos de vodka con la dueña del hostel, una mujer uzbeka muy amable. Brindamos por los nuevos destinos y por volvernos a ver pronto. Después de Kabul, si Dios quiere, regresaré a Tashkent y me alojaré de nuevo con ustedes. Que así sea, inshallah. El avión de Ariana Airways salía al mediodía. Llegué al aeropuerto de Tashkent por la mañana, completé los trámites migratorios y me senté a esperar en el hall. Antes de partir, a punto de subir la escalerilla, le pedí a un joven que esperaba detrás mío en la fila si me podía sacar una foto. En la imagen se me ve sonriente, aunque visiblemente exaltado frente a la aeronave. No podía imaginarme de ninguna forma cuán importante sería aquel fotógrafo en mi viaje. Al subir, las aeromosas que vestían hijab me dieron la bienvenida. A las 2 horas, por debajo de las nubes, empezaron a aparecer algunas casitas perdidas en la aridez del paisaje. Puntitos de cemento entre la homogeneidad del polvo. Abróchense los cinturones que comienza el descenso, anunció el piloto. Entonces me invadió una sensación que no recordaba haber experimentado. Mis manos comenzaron a temblar, el estómago se me retorcía, pero no había dolor ni molestias, era como si el cuerpo me mandara mensajes que no comprendía. Estás llegando de incógnito a un lugar prohibido, Fernando. Sentí cosquillas, fuerza, una voz de aliento. Las casitas se ven más cerca, hay personas, bicicletas. Un niño remonta un barrilete, lo estás logrando. Te duele la nariz, las orejas, no escuchas nada, querés pararte y caminar. ¿Por qué tenés este cinturón puesto? Se te destapan los oídos, sentís el chirrido. Las ruedas tocaron el suelo. Nunca estuviste tan inquieto. Pero sonreís. Cerrás los ojos. Te acordás cuando empezaste esta locura, varios meses atrás, en Barcelona. Afganistán. 8 de agosto, 3 de la tarde. Un avión aterriza. Y yo estoy en él.